Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este encuentro, a esta charla por el foro, del Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos y las Presas Políticos, Regional La Plata, Berisso y Ensenada. Muchas gracias a los compañeros por esta invitación, por este encuentro, por esta actividad que fundamentalmente nos permite visibilizar, hablar, y seguir pidiendo justicia por los presos y las presas políticos en defensa de nuestra democracia. Y justamente en función de esto, el encuentro del día de hoy es para hablar de uno de esas problemáticas que son fundamentales en defensa de esa democracia, que es el lawfare en Argentina y puntualmente la causa de Once. Antes de empezar a presentar a nuestros entrevistados, a nuestros entrevistados, a los participantes en esta charla y en este foro, queremos agradecer a los compañeros de TV Sindical por donde se está transmitiendo esta charla, este encuentro, además, por supuesto, claro, por las redes del foro, y también agradecer a los compañeros del Sindicato de Trabajadores Docentes como SUTEBA por permitirnos la posibilidad y la utilización del Zoom para llevar este encuentro adelante. Decíamos y entendíamos que es fundamental hablar de la problemática del lawfare, entendido como esta estrategia jurídica, política y mediática, y como problemática que atraviesa, y como estrategia continental también para desactivar las expresiones del campo popular y que han atacado, decíamos, también a la defensa de la democracia, y lo que hoy ha generado que hoy tengamos presos y presas políticas en Argentina. Por eso es tan importante dar cuenta de lo que esto significa, de los y las compañeras que hoy están detenidos, el contexto en el que se dio, cómo esto todavía sigue como dispositivo político en la actualidad y cómo afecta también, por eso hablamos de la defensa de nuestra democracia. Por eso, puntualmente en el día de hoy, para hablar del lawfare en Argentina y puntualmente de la causa de Once, nos acompañan el doctor Maximiliano Rusconi, es abogado defensor de la causa de Once, abogado defensor del exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi. También nos acompaña la licenciada Verónica Mora, ella es compañera de Juan Pablo Schiavi, detenido de la causa. Y también nos acompaña el doctor Gregorio Dalbón, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un placer, agradecemos su presencia, agradecemos la posibilidad de poder encontrarnos con ustedes y poder reflexionar y compartir desde sus perspectivas, desde sus militancias, desde el lugar de trabajo también que les toca y también desde el lugar del dolor y del compromiso, poder dar cuenta de lo que están atravesando los compañeros y las compañeras detenidas, pero fundamentalmente también para poder entender, para que la sociedad, para los que están escuchando, los que están viendo, puedan entender cómo afecta a nuestras vidas la problemática del lawfare. Así que haciendo esta breve presentación, le damos la palabra entonces al doctor Maximiliano Rusconi, abogado defensor de la causa, en la causa de Once, abogado defensor del exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi. Maximiliano. Bueno, muchas gracias. Gracias al foro nuevamente. Gracias a quienes comparten conmigo hoy el panel, de poder estar con ellos en esta presentación. Yo quiero aclarar, como también lo aclaro cuando es al revés y se menciona a veces que soy abogado de Julio De Vido en este tema y no de Juan Pablo, y yo aclaro que también de Juan Pablo, también debo decir que en lo que llamamos 11, también lo defiendo a Julio De Vido, y esto es relevante procesalmente porque me permite contarles algunos desastres de las dos causas, ¿no? De lo que fue 11-1, en donde estoy claramente como, no participé del juicio oral, pero después de ese juicio como abogado de Juan Pablo, y de lo que fue 11-2, que son dos espantos jurídicos, ¿no? que nos estamos enfrentando los defensores. Primero debo decir que agradecerles a ustedes, ¿no? Es generar estos espacios
porque nos estamos quedando sin voz. Como en esos sueños, yo a veces en algún articulillo mencioné esas pesadillas que uno tiene a veces de que en un momento de desesperación grita, grita, grita y siente que los demás no se escuchan o el sonido de nuestra garganta no sale. Bueno, seguramente todos hemos soñado alguna vez eso, ¿no? No sé cuál será el significado, pero seguramente tiene alguno. Pero esto lo estamos viviendo en la vida real, ¿no? Hemos enfrentado, yo diría que si de todo lo que llamamos lawfare tuviéramos que encontrar el peor caso, el más dramático, el más triste, el más bajo, el más cínico, el más despreciable en términos políticos, yo diría que es, sin duda, es los juicios de Once o el juzgamiento de la tragedia de Once. Por varias razones, ¿no? Acá se dan todas las características normales del lawfare, es decir, elegir un sector político a quien perseguirlo y destruirlo. No con herramientas políticas legítimas, no con votos, sino con la persecución del derecho penal, ¿no? Utilizar el derecho penal para la destrucción del opositor político. Eso es el lawfare, ¿no? Esto se lo digo a Roberto Largadera, un filósofo que preguntaba hace tiempo, que viene preguntando qué es el lawfare. Bueno, es muy sencillo de entender. Después, si uno no lo ve, es un problemita visual, ¿no? Que se arreglan las ópticas, pero acá está claro esto, ¿no? La elección del derecho penal con unos jueces secuaces, fiscales secuaces también, que se suman y quieren sacar provecho político para la destrucción no solo de una oposición política como idea, sino de los políticos, las personas que integran ese grupo, ese conglomerado, que han tenido la única responsabilidad de intentar hacer un país más justo. Y no solo ellos, sus familias, y no solo con la destrucción moral o el prestigio, sino recluidos en su piel. Es decir, el lawfare aquí se vive en la piel de Juan Pablo, por ejemplo, ¿no? Pero digo, ustedes me preguntarán, ¿por qué es el peor? O sea, el lawfare es un desastre, ¿verdad? ¿Por qué Once es lo peor de todo? Porque acá hubo una tragedia. Entonces, utilizar una tragedia, utilizar esa cantidad de muertos, de familias alrededor de esos muertos que querían y deseaban y necesitaban saber la verdad de lo que pasó, para mentirles en la cara, para construir una verdad artificial, mentirosa, fraudulenta, y pactar con algunos de los familiares y hacerlos políticos, sumarlos a la vida política. Bueno, eso es... Yo no conozco comportamiento más despreciable que este. Sinceramente, habrá comportamientos que son más graves según el Código Penal, pero despreciables en términos moral. Yo conozco pocos comportamientos más graves que lo que pasó en este tema. Hemos visto, digamos, se ha contado además con una instalación mediática que pareciera darle a este desastre, digamos, a los días de los presos políticos vinculados con esto, darle una sensación de impermeabilidad, es decir, que nada los perjudica esta realidad instalada, ¿no? Fíjense, como abogados tenemos que soportar, como abogados, como ciudadanos, ¿no? Soportar que la Corte Suprema diga que en este debate de 3 jueces que quieren mantener sus lugares logrados fraudulentamente en el gobierno anterior, hay gravedad institucional. Y no hay gravedad cuando está claro hoy en día que el responsable de la tragedia, de modo imprudente, de modo doloso, por haber formado parte de una estrategia sindical, no lo sé. Pero el responsable dijo, sí, fui yo, porque nunca frené. A ver, lo que hay que intentar comunicarle a la gente, que frente a un motorman que por alguna razón no frena la unidad que conduce y anula el sistema de
de hombre muerto, de freno, para el caso justamente de que haya alguna dificultad. Frente a esto, no hay nada que, o sea, todo lo que explica la tragedia está ahí, ¿sí? Entonces, y hace poquito, este señor, el Motorman, relató esto en el contexto de un intento, como muy bien dio a luz y nos ayudó a todos a ver el foco ahí, Dalbón, hace poquito tiempo, en la discusión, y él lo va a contar mejor, en la discusión sobre una mejora penitenciaria, con total libertad, asistido por su abogada, que ahora dice que no, que fue malinterpretado, estaba su abogada ahí al lado. El Motorman confesó lo que sucedió, ¿no? Pero no fue solo, porque claro, el Motorman es lo que explica el hecho. Ahora, este espanto como Loafer no lo explica solo el Motorman. Lo explica el comportamiento de un juez que pactó con uno de los peritos construir una verdad distinta de la que decía el cuerpo pericial. Para esto colaboró en un montaje de persecución penal y estigmatización a los demás peritos y pactó con uno de los peritos la instalación de una verdad mentirosa que hoy está a la luz, porque el perito que sostuvo el desastre, que luego confirmó el tribunal oral, como el descubrimiento de alguna frenada en algún lugar, ¿sí? Ese perito hoy está investigado penalmente, como otros peritos en otros casos donde sucedió el mismo modus operandi, porque el juez federal que falleció era un delincuente. Y yo tengo la libertad de poder decirlo a un fallecido porque en vida se lo dije. Entonces, ese delincuente armaba estas causas de este modo. Hemos soportado en estos asuntos que se violen las garantías más básicas. Por ejemplo, para instalar el eslogan de que la corrupción mata, se vinculó el estrago, las muertes, ¿sí?, con una investigación que era paralela y que estaba siendo juzgada en otro juzgado. Con lo cual hubo que enfrentarse a un juicio oral donde se discutía eso, y además en un juez de primera instancia donde también se discutía el mismo tema. Eso se llama doble persecución penal y es una de las garantías esenciales de nuestra Constitución y nuestro sistema. Hemos soportado que se nos imputen locuras. Por ejemplo, esto es una cuestión un chiquitín técnica, pero tampoco tanto. El delito imprudente, el culposo, ¿sí?, no puede, hay un autor del delito imprudente, cada uno responde por su propia imprudencia, ¿sí? Pero lo que no puede haber es vincular la imprudencia con el concepto de coautoría. Es decir, a mí me puede decir soy coautor con otro sujeto culposo, porque si hay coautoría, entonces es porque hay un plan común, y ya no soy imprudente, soy un responsable doloso. Bueno, nosotros tuvimos que defendernos en 11.2 de coautoría de un delito imprudente, algo que no existe jurídicamente. Y los fiscales y los jueces ponían cara de piedra y avanzaban con este espanto. Yo creo que hay momentos en los cuales los juristas tenemos que recordarle a los políticos, a los funcionarios, a los responsables de la conducción de un país, en qué casos tienen que acudir a todas sus herramientas. Y si en estos casos de injusticias visibles, en estos casos en donde es evidente que se está castigando inocentes, porque incluso, miren, si uno se sale de la micropolítica argentina y analizamos qué pasa en el mundo con estos casos, yo creo que es la primera vez en la historia del planeta que se imputa a un ministro, a un secretario de Transportes, el resultado de un accidente de estas características, incluso en casos mucho más evidentes y más trágicos en cantidad de muertes. La verdad es que yo, y quiero hacer en este sentido un comentario político, yo
como muchos argentinos, vimos en el cambio de rumbo el año pasado una luz de esperanza que nos devolvió la vida, ¿no? Es decir, bueno, era la sensación de decir el sentido común, la igualdad social, la lucha por el vulnerable, volvió a tener un lugar de expresión política. Y claro, entre los primeros reclamos que teníamos era, no puede haber un gobierno así con presos políticos. ¿Cuánto? O sea, digo, eso no podía ser soportado. La Argentina, de los gobiernos populares, nunca soportó fácilmente que haya presos políticos. Bueno, ya hace varios meses que convivimos con presos políticos. No quiero decir que los presos políticos comenzaron con este gobierno. No. Pero es posible que yo, a un gobierno como el anterior, la necesidad de que entendiera lo que estaba pasando era mucho más grande y mucho más limitada, como decía mi abuelo, la capacidad de entendederas. Pero este gobierno, que no sintamos que hay una preocupación, y no la hay. La verdad es que yo no la noto. Yo acá no la noto. En este asunto no noto una preocupación. ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo de pagar costo político? Pagan costo político por cada idiotez descomunal, señores. La reforma que mandaron de unificación de fueros, que yo no voy a estar en contra de eso, no está mal. Pero ahí no hay una sola regla que favorezca a la expresidenta. Ni una, al contrario. Consolida algunos desastres. Y sin embargo pagaron el costo político de que se buscaba la impunidad. Entonces, al costo político se paga siempre. El problema es la dignidad de las luchas. Entonces, nosotros podemos hacer mucho. Nosotros estamos exhaustos, los abogados. Todos los abogados defensores estamos exhaustos, no damos más, vamos a morir rápido. ¿Sí? Ahora, si no nos acompaña un poquito de viento a favor, en términos políticos, en términos de visibilizar políticamente los problemas, no estamos pidiendo que la solución sea política, pero estamos pidiendo, por ejemplo, no tener que lidiar con Stornelli como fiscal. O sea, Bonadío salió de escena porque falleció. Si no, hubiera sido hoy juez federal. Entonces, yo tenía todo un esquemita ordenado, todo un desarrollo argumental, y la verdad es que es tanta la indignación que a veces es muy difícil construir una argumentación alrededor de esto. Yo creo, además, hay tiempo limitado, que lo que estamos viviendo es espantoso. Tenemos que forzar al sistema por todas las vías ahora, por la vergonzosa resolución de la Corte, que aplicó una plancha, después de un año, aplicó una plancha para decir que no había caso, en el caso de 11.1, solamente para dar una respuesta a este gobierno, porque están peleados por 3 minutos. Manga de deshonestos, como mínimo. Después de un año, ponen esa plancha. No hay caso, no hay habeas institucional acá. Sí la hay en la jubilación de estos jueces que ocuparon, que fueron ocupas de esos sillones judiciales, pero en este caso no hay habeas institucional. ¿Con qué cara miran a sus hijos cuando llegan a sus casas? Entonces, ahora es la oportunidad de, lamentablemente, dejar firme ese desastre de 11.1, y vamos a comenzar una pelea a través de la herramienta que tenemos, que es la herramienta del recurso de revisión, porque claramente hay nuevos hechos, claramente hay peritos que ya está demostrado que han falseado su testimonio, claramente en 11.2, por ejemplo, en 11.2, el ministro Julio De Vido no fue condenado por el estrago. ¿Esto no es un nuevo hecho? O sea, la Corte cree que no es grave que algunos no sean condenados cuando el caso fue el mismo y otros sí. Esto no es grave. Entonces, bueno, nos queda ahora una de las últimas etapas de la pelea. Vamos a darla con toda la energía, y no vamos a dejar
que esto pase desapercibido. Vamos a dar la pelea con toda la fuerza que tenemos. Y contamos con todos ustedes, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Maximiliano Rusconi, muy claro, muy contundente y muy necesario también para seguir entendiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de lawfare, de qué significa las causas de ONCE, así como él lo explicaba, de qué consecuencias tiene eso en los hoy detenidos y detenidas, pero también en nuestro accionario, en nuestra vida cotidiana, política, democrática, diaria también. Como también es necesario escuchar las voces de las familias, de los que militan, de los y las que militan, de los afectados por esto. Por eso es tan importante y le agradecemos mucho su presencia y le invitamos a que nos comparta unas palabras a la licenciada Verónica Mora. Ella, además de integrar el foro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es compañera de Juan Pablo Schiavi, detenido en la causa. Verónica, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta conversación. No, buenas tardes y la verdad gracias a ustedes. Yo lo primero que quiero compartir en verdad es mi agradecimiento no solamente al Foro de La Plata, Iberizo y Ensenada, sino también al Foro de la Capital, que en verdad han sido para mí, para mi familia, un continente en un momento verdaderamente emocionalmente muy difícil para nosotros. La verdad es que yo tengo una lista larguísima de agradecimientos, empezando por nuestros abogados, por los amigos, por los familiares de otros detenidos, no solamente de causas políticas, sino de otros detenidos que tuvimos la oportunidad de conocer en el penal, tanto en la unidad 1, donde estuvimos primero, la de máxima seguridad, y en la unidad 31 ahora, porque honestamente creo que sin el acompañamiento de estas personas, nosotros no hubiéramos podido resistir lo que hemos vivido y estamos viviendo. Pero en esa lista larga, que no voy a nombrar porque si no me llevaría los 10 minutos enteros, también querría señalar que, porque me parece significativo, que en esa lista, como a veces en las bibliotecas se nota más el libro que falta que todos los que están, porque a veces también sentimos que hubiéramos querido tener el acompañamiento de algunas personas que se dijeron compañeros durante más de 30 años de militancia, y la verdad es que nunca estuvieron. Y eso también no solamente nos ha dolido emocionalmente, sino que yo creo que es importante reparar en ello, porque muchas de las preguntas que nos hicimos acerca de por qué pasó el accidente de Once, por qué perdimos todas las vidas que perdimos, eh, por qué después empezó una persecución sobre todos los dirigentes del proyecto nacional y popular que encaraban Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Creo que varios porqués que nosotros nos hacemos en relación a eso tienen que ver con esas ausencias de quienes no han estado en ningún momento desde que nosotros empezamos esta trayectoria, aquel 22 de febrero en que ocurrió el accidente de Once. Esa mañana, cuando ocurrió el accidente, yo escuché, lo primero que escuché fue la radio, y fui a buscar a Juan Pablo para comentarle a la mañana en casa lo que había escuchado. Comenzó en ese entonces un periodo para nosotros verdaderamente caracterizado por el caos. Verdaderamente fue muy caótico. Muy caótico porque el accidente fue terriblemente grave, nos colocó en una situación de shock, el dolor de la cantidad enorme de muertes y de heridos y la confusión de quienes debían y detenían y hacían y dejaban de hacer, fue verdaderamente muy difícil de soportar en ese momento. Paradójicamente, algunas personas y algunas instituciones, como los medios masivos de comunicación, rápidamente empezaron a ordenarse, organizarse
por lo menos visiblemente, no sé si no estaban organizados de antes, pero visiblemente, y esgrimían razones que, bueno, no sé, era como que tenían más peso los errores que los aciertos en un momento donde la verdad es que la urgencia de las personas en relación a resolver su dolor era muy importante, entonces parecía que era más noticia que Juan Pablo hubiera dicho algo que tenía que ver con el domingo y la lógica del sentido común, y no la preocupación que en verdad tenía todo el sistema ferroviario en aquel momento por encontrar a Lucas Menghini, y que, cuya búsqueda se detuvo fundamentalmente por una orden del difunto juez Bonadío, y no porque los funcionarios o los trabajadores del ferrocarril hubieran dejado de buscar a Lucas. A Lucas lo estaban buscando todos menos Bonadío, que quién sabe por qué razón además no querría encontrarlo. Tanto se enconó con esa situación que hasta acusó a los bomberos que intentaban ofrecer herramientas más útiles para la búsqueda, y los mandó al cuartel, no los dejó trabajar. Ese momento de tanto caos y shock emocional para nuestra familia, porque algo que quiero también aclarar es que yo hablo desde la experiencia de una familia y como testigo de lo que vivimos. Yo no puedo hablar de la causa en términos jurídicos, porque soy profesional, pero no de las leyes, pero soy profesional psiquiatra, y algunas cosas entiendo de lo que es pensar, sentir y hacer de las personas humanas. Ese caos, digo, para mí tiene algunos nombres o algunos datos que son significativos. Por ejemplo, el del señor Maturano, que fue el primero que llamó a mi casa para avisar que no nos preocupáramos porque esto era solamente un choquecito. No sé cómo él sabía a las 8:05 de la mañana que esto era solamente un choquecito. También supimos recibir la hostilidad y las presiones de no solo los medios, sino de algunos sectores, fundamentalmente gremiales, vinculados a esto, que ya se venían soportando, porque el clima que había antes del accidente de Once era un clima de hostilidad y de presión, que yo creo que tenía fundamentalmente que ver con otro nombre clave para mí en esta historia de las causas del lawfare y de la organización contra las políticas nacionales y populares, que es la SUBE, la principal herramienta de gestión pública que dejó de subsidiar la oferta para subsidiar la demanda. Clave en la Argentina, que hay que saber leer en el contexto de ese caos que fue el accidente de Once, que se llevó 51 vidas, dejó más de 700 heridos, y como dicen siempre, también se llevó una vida por nacer. Pero no fue la única. Durante el proceso de la instrucción, que milagrosamente, por obra y gracias de no sé qué espíritu o qué de santo, fue tan rápido que, por ejemplo, si lo comparamos con lo que ha sido la instrucción del caso tan mentado de este joven que fue muerto en la playa el año pasado, la instrucción de ese asesinato que quedó filmado ha llevado más de un año. En cambio, la de Once, con 51 muertos y una vida por nacer, llevó apenas algunos meses. Rápidamente esa instrucción se convirtió en un juicio donde claramente empezamos a observar el plan y la ejecución de un plan que nosotros estamos convencidos fue la primer causa paradigmática del lawfare en la Argentina. Con mucha sorpresa y desasosiego vivimos cómo las mentiras en el juicio se fueron convirtiendo en verdades. La primera de ellas, que el tren no podía frenar. Está archiprobado por todas las pericias, salvo la del perito amigo de Bonadío, el perito Brito. Todos los demás peritos coincidieron en que el tren estaba en condiciones de frenar, que el freno de hombre muerto, como dijo el mismo Motorman, fue desactivado y hubiera sido lo que hubiera salvado la vida de las 51 personas que fallecieron en este accidente. Y los jueces no hicieron más que repetirnos frente a nuestras pruebas: lo tendremos presente y lo tendrá presente
el juez Tazara, que en paz descanse, que creo que también fue una vida que se le llevó 11. Como se llevó la vida de Luna en el medio del juicio, o la de Andrada en la instrucción. La de Andrada más trágicamente, porque Andrada fue asesinado de 4 tiros por la espalda antes de que pudiera brindar su testimonio, y su computadora y su teléfono fueron robados, no así su dinero. Esa crueldad a la que fuimos sometidos en el juicio por un tribunal que nunca pudo hacer justicia y que tenía escrita la condena desde antes de iniciado el juicio, bueno, fue para nosotros verdaderamente desolador. Fue mi primera experiencia en el Poder Judicial y no podía creer lo que escuchaba. Y así como a mi marido le costó un infarto el caos del accidente de 11, a mí el juicio casi me cuesta la vida. No tengo ningún problema de salud grave y sin embargo en 2014 tuve que ser operada de urgencia de una apendicitis que se convirtió en peritonitis y que según mi médico cirujano tenía que ver con lo minadas que estaban mis defensas de tanto escuchar en estas audiencias semanales las cosas que se decían de nosotros y de los otros. Escuchamos la condena en soledad, verdaderamente sintiéndonos absolutamente maltratados, y vimos cómo comenzó entonces la persecución definitivamente sobre los líderes que habían llevado las políticas adelante de la Argentina de los últimos años al servicio de las mayorías populares. Ya entrado el gobierno de Mauricio Macri, sentimos, vivimos y observamos la persecución no solamente sobre nosotros, y empezamos a ver un nuevo caos hasta que también llegó nuestro turno, junto a otros compañeros, de ser detenidos y llevados a la cárcel. La verdad es que sin entender cómo ni por qué, porque un día aparecía una causa, otro día aparecía otra, nos enterábamos más de lo que pasaba por los medios de comunicación, sobre todo en ese programa nocturno donde los periodistas se reunían enfrente de una mesa, o alrededor de una mesa, mejor dicho, para vociferar sus amenazas. Y entonces, la verdad es que yo empecé a sentir que la vida, que para mí como médica, se dividía entre los vivos y los muertos, o los vigiles o los dormidos, adquirió una nueva variante, que es la de estar detenidos, afuera o adentro. Detenidos, definitivamente detenidos. Nuestra vida no está funcionando. No, yo a veces les puso la expresión de nos robaron la vida. Sea como sea, en esta especie de stand-by que llevamos adelante, trabajamos, tenemos responsabilidades, lo seguimos haciendo. Yo tengo 2 hijos, por mis hijos, por los hijos de los otros. Sigo haciendo las cosas que trato de hacer todos los días, por mis pacientes también, algunos de ellos que me han acompañado en este momento. Pero de toda esta experiencia de estos 2 últimos años, donde hemos visto cosas buenas y malas, debería poder decirles con toda firmeza que mi conclusión es que las cárceles en la Argentina deberían ser cerradas. Las cárceles en la Argentina no son dignas, no sirven para el propósito que se les ha asignado, son verdaderamente un paradigma de la hipocresía, y solo sirven para el control social, para el ejercicio de la corrupción, y en nuestro caso, además, para el espionaje ilegal, porque encima tuvimos que ser espiados en la cárcel. La verdad es que en este tiempo que ha sido sumamente duro, en estos días Juan Pablo cumplió sus 2 años de detención, escribió una carta de la que después, para terminar, quiero leerles apenas un pequeño párrafo. Y más allá de que los abogados, con toda su responsabilidad y afecto hacia nosotros, nos convocan a seguir la pelea, como dijo recién Maxi, en toda instancia que el cuerpo jurídico nos permite, la verdad es que en este tiempo último lo que estamos tratando de hacer es básicamente reparar nuestras heridas y las de las que están alrededor nuestro. Reparar para poder recuperar algo de dignidad, de solidaridad, de gratificación en las pequeñas cosas a las que podemos tener acceso. Y fundamentalmente yo me he dedicado a pelear por 2 aspectos muy importantes durante la detención de Juan Pablo, que son garantías que la ley le ofrece, pero no tiene efectivamente, que son la educación para seguir aprendiendo, porque la vida nos tiene que seguir enseñando cómo seguir adelante, y su salud para poder resistir, porque Juan Pablo,
aunque el juez Gorini insiste en decir que tiene en el penal todos los tratamientos que necesita y que solamente padece de una hernia inguinal, que no sé quién la tiene, pero Juan Pablo no, necesita un tratamiento para poder resistir, y mis mayores esfuerzos están centrados en eso, en garantizar de la manera que sea, en que él tenga el tratamiento que tiene que tener. Porque también nosotros no nos sentimos responsables de las muertes que ocurrieron en 11. La verdad es que esas muertes son responsabilidad de otros, que yo sí creo que son corruptos. Yo sí creo que la corrupción mata, pero no fue la que se investigó en la causa de 11, ni en 11-1 ni en 11-2. Hay una corrupción suelta que mata, y mata en serio. Y mata sobre todo a quienes han tratado sinceramente de llevar adelante un proyecto nacional y popular para que las minorías no se lleven toda la torta y haya verdaderamente una posibilidad de justicia social para las mayorías. Y aquí es donde quiero leer el pedacito de la carta de Juan Pablo, porque si nosotros tenemos alguna salida, esta salida no es individual, es una salida colectiva. Por eso sí, yo les agradezco nuevamente mucho el espacio de darnos esta voz, que es esta voz la que nos une a otros y la que nos permitirá encontrar verdaderamente una salida que no sé si será la salida de la cárcel o de dónde, pero bueno, sí, la verdad es que yo creo que nosotros pensamos siempre en nuestras vidas desde que nos conocemos. Yo estoy casada con Juan Pablo hace 33 años, tenemos 2 hijos y hemos construido una vida verdaderamente colectiva. Y, y siempre hemos trabajado, nunca solos, siempre hemos trabajado en un gremio, en un partido, en un grupo, en el consorcio, siempre hemos trabajado con otros. Por eso, esto que Lali Devido rescató de la carta de Juan Pablo, que dice, me gustaría no hacerlo en soledad, porque jamás creí en las salidas individuales, y porque creo que más allá de que seamos los condenados y sus familias los que más sufrimos, no vamos a admitir esta mentira. Admitir esta mentira es pegarse un tiro en el pie como sociedad y como fuerza política. Porque eso es lo que ha sido Juan Pablo, un militante. Y no nos vamos a pegar un tiro en el pie. Vamos a seguir andando. Vamos a seguir andando para que sea la verdad lo que se sepa de 11. No es justo ni siquiera para nosotros, pero fundamentalmente no es justo para los 50 muertos, más Andrada, más Luna, más Tazara. No es justo que sea la mentira lo que quede en la causa de 11. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Verónica Mora. Muchas gracias por hablar desde la amorosidad y hablar desde la militancia y compartir desde ese dolor y desde lo que se lleva y lleva a la familia, porque Verónica habla en nombre de su familia y de muchas familias, podernos contar esto, podernos compartir esto desde ese dolor, pero como muy bien ahí los decía en esas palabras Juan Pablo, es colectivo, ¿no? Y por eso los foros, por eso estos encuentros para tratar de multiplicar esas voces de lucha, de resistencia, de pedido de justicia y tratar de dar cuenta y de explicar también qué significa esto, ¿no? ¿Por qué se está pasando esto? ¿Por qué se atraviesa esto? Y es por eso es tan importante y es tan fundamental las voces, por supuesto, desde lo más jurídico, desde el derecho, poder dar cuenta desde sus defensores, pero también las voces de las familias, de sus hijas, de sus compañeras, de sus compañeros, que en definitiva nos transmiten a seguir resistiendo, a seguir peleando, a seguir dando la lucha, y este foro que está conformado por muchas organizaciones, por muchos espacios, por muchos militantes, compañeros y compañeras, dan cuenta y toman esta lucha y esto que nos ha transmitido Verónica con tanto dolor, con tanta amorosidad, y nosotros te damos muchas gracias por haberlo compartido con nosotros y nuestros mayores y absolutos respetos también. Continuamos en esta charla, le damos la palabra al doctor Gregorio Dalbón, él es abogado
de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y fundamentalmente para continuar en esta misma línea que venía explicando Maximiliano, de lo que significa el lawfare, de lo que significa también, ¿no?, esto de las causas y en la actualidad, ¿no?, cómo esto articula al funcionamiento, ¿no?, inevitable de la política también. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, Gregorio. No, de nada. Gracias por invitarme, espero que me sigan invitando y me inviten más todavía, porque yo no soy un abogado defensor, yo soy un abogado querellante. Acá no estoy como abogado de Cristina, sino que estoy como abogado de las víctimas de 11, pero de las víctimas de 11 que no fueron por salir en los diarios, tener una banca en diputados o hacer un acto con campanela, sino que por las víctimas de 11 que realmente empezamos a darnos cuenta durante el debate que el hecho era tal cual lo comentó Maximiliano, simple y concreto, un choque de tren, como chocaron trenes en todo el mundo. Yo he buscado jurisprudencia en todo el mundo para darme cuenta si existía la posibilidad de algún otro culpable en un choque de un tren que no sea quien lo maneja. Quizás la infraestructura podía ser, en caso de que las vías estén mal o que haya habido un cambio de vía, sí hubo en algún momento algo que tuvo que ver con eso, pero de ninguna manera hay posibilidades de que haya otro tipo de responsabilidad sobre el hecho de 11 y sobre el hecho de 11.1 particularmente, donde permanecí en el juicio hasta que me echaron, porque obviamente yo vi lo que estaba sucediendo. Lo observé con mis propios ojos, empecé a entender el juicio a partir del debate oral. En la instrucción era uno de los que habían conquistado, a mí me conquistó todo lo que fue la corrupción mata, me conquistó el hecho de que me inviten a los programas para participar y para decir que realmente esto era un descalabro comunal, que tenía mezcla de políticos, funcionarios, empresarios. Sí, sí, me lo creí de entrada, todo completo, hasta que llegó el debate oral. Y antes también, cuando el juez Bonadío empieza a hacer las trapisondas y a instruir de una manera que, a mi criterio, concluía en lo que es el lawfare, ayudado por un periodista que está ahí en ese tribunal, que yo digo en ese tribunal, pero bueno, es Comodoro Pi, pero había un periodista que era el periodista estrella de Bonadío, a quien le daba antes las resoluciones que a la prensa, que era Omar Lavieri. Omar Lavieri trabajó en este lawfare con Bonadío en tándem, tratando de comunicar a Clarín en su momento y a otros diarios todo lo que iba sucediendo en 11, antes de que nos notifiquen a las partes cualquier tipo de circunstancia, en instrucción, y luego después siguió trabajando en el tribunal oral. He de resaltar también que el tribunal oral de Gorini, Tazara, que en paz descanse, y Jiménez Uriburu, que fue el tribunal que condena finalmente, se lleva a un empleado de Bonadío para que haga la sentencia. Como bien dijeron antes, momentos previos, muchos meses previos a que todo se defina, la tenían escrita la sentencia. Ese empleado se llama Flores. A mí me gusta dar nombre y apellidos de las personas para que cuando se haga la revisión podamos citarlas, o cuando se haga lo que voy a hacer personalmente con otro colega, que ya que Maximiliano va a hacer el recurso de revisión, que como él defiende imputados, está en el derecho de hacerlo. A mí me gusta la verdad, y más allá del resultado, nosotros vamos a ir por el encubrimiento de la tragedia de 11. Vamos a ir por Gorini, vamos a ir por Jiménez Uriburu, vamos a ir por ellos. Yo no me voy a quedar quieto, porque a mí la verdad me da mucha bronca que haya inocentes presos. Yo no puedo ser un abogado y jactarme de tal, siendo alguien que ha visto con sus propios ojos la injusticia, pero trabajada de una manera artesanal, de una manera absolutamente dañina para destruir directamente la dignidad de las personas. Así la han destruido. Todos los abogados que me acompañaron en 11.1, en las defensas, en general, eran todos timoratos, todos de la corpo, todos que le sacaron plata seguramente a todos sus clientes, pero muy poca pasión, muy pocas ganas de realmente llevarse por delante a ese tribunal, que era lo que había que hacer,
lo que hice y por lo cual terminé echado. Había que llevárselo por delante a Gorini, porque si no Gorini nos llevaba por delante a todos. Y finalmente Gorini se terminó llevando por delante a gente inocente y condenó no solo al esposo aquí de la compañera, sino que también condenó, por ejemplo, a un amigo mío, Sergio Tempone. Era un abogado que directamente tenía una participación en el grupo Cirigliano y que transaba conmigo los juicios de las víctimas. Para que tengan una idea de lo que era Sergio Tempone. Aida Ballesteros era una mujer que tenía la hija en el tren. Era una persona que tenía una acción se ve que firmaba en una asamblea de Cirigliano. La condenaron a 4 años de prisión por las 51 muertes. Esta gente no tuvo vergüenza. Lo que hicieron en Once se puede compadecer también con lo que sucedió en Castelar, que me tuvo a mí como único querellante. ¿Qué pasó en Castelar? Lo mismo que pasó en Once. Chocó un tren. El motorman saltó del tren, se escapó y se fue al sindicato. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llamaron a Randazzo? ¿Por qué no llamaron a Arroyo y a Romero? Ya había cambiado de Cirigliano a Arroyo y a Romero, y ya había cambiado de Juan Pablo Schiavi a Randazzo. ¿Por qué? Bueno, lo mismo pasó después en Once, yo le llamo 11-2 a otro hecho que también ocurrió en Once. Fue un tren que chocó otra vez, que casi termina en Plaza Miserere. Ese tren ya tenía una cámara, porque Randazzo le había puesto cámara a los motorman para ver cómo manejaban. ¿Qué hizo el motorman cuando chocó? Rompió a martillazos el disco rígido de esa cámara. La causa le tocó al juez Ariel Lijo. Fui único querellante. Y ahí la doctora Corbacho no le quedó más remedio, porque no quería perder 3-0, de entregarlo en una probation. Y directamente le hicieron una probation, aprobaron la probation, y este hombre quedó en libertad. No hubo víctimas fatales, a Dios gracias, pero otra vez otro tren chocaba contra el paredón de lo que era la estación de 11 de septiembre. Yo lo que estoy es indignado con lo que ha sucedido, pero a la vez estoy absolutamente tranquilo con mi conciencia, con la conciencia de las víctimas, con lo que me putean en la calle por ser abogado de las víctimas, pero realmente defender a las personas que están presas y decir que están mal presas. Lo único que faltaba era que la Corte le meta un 280. Un 280, para los que están escuchando y no son legos en la materia, es no meterse en la historia. Es directamente decir, me voy de esta causa porque no tenía vergüenza la Corte. Claro, si abría la queja de todas estas personas inocentes y veían lo que había sucedido, lo que tenían que hacer era nullificar el juicio. Entonces no podía hacerlo la Corte porque no se quería bancar el lawfare, eso que todos entendemos que es aquello que tiene que ver con los medios de difusión. Si vos enrollás un diario, hay 2 personas que salen corriendo, o digamos una persona y un animal. Los perros, cuando vos enrollás un diario y haces así, le pegás, sale corriendo. Y los jueces, cuando enrollás un diario y le pegás al mostrador, también salen corriendo. Entonces nadie le quiso poner el cascabel al gato y fueron presos estas personas que son inocentes. Y no solamente fueron presas siendo inocentes, sino que además hubo la contradicción que marcó Maximiliano, que fue alevosa, que en el caso de Vido se pudo comprobar que él no tenía nada que ver con las 51 muertes. Entonces, ¿cómo van a ponerle las 51 muertes, por ejemplo, a Juan Pablo Schiavi? No tiene razón de ser. Un tribunal piensa de una manera y otro tribunal piensa de otra. ¿Por qué? Bueno, son respuestas que no tenemos. Y abogados muy cagones, hablando mal y pronto, porque la verdad, mi francés no puedo utilizarlo constantemente cuando realmente las cosas a mí me apasionan. Yo no soy abogado simplemente porque me gustó la profesión, sino porque quiero descubrir la verdad. Y yo hasta que no descubra quién mató a Andrada, por qué chocó ese tren, qué pasó con Castelar. Bueno, lamentablemente se murió Bonadío, porque me hubiera gustado tenerlo enfrente y que por 11 la pague y que realmente hubiera tenido un juicio político, porque la diferencia entre lo que pasó con Castelar, que era lo que quería referirme, y ya cerrándote esta historia para que puedan hacer las preguntas que crean pertinentes, la diferencia que hubo en que en Castelar se juzgó a un motorman por chocar un tren, en que en 11 se hizo la probation con un motorman y no llamaron ni al ministro, ni llamaron a la concesión, fue la instrucción. Y la instrucción tenía nombre y apellido, que era Claudio Bonadío. A veces cuando lo veo al fiscal Delgado a hacerse el progre con una remera negra y un jean, realmente me parece fantástico que piense de determinada manera, lo respeto, pero también colaboró dentro de lo que fue 11 con sus dictámenes para que todo esto llegue a la podredumbre de esta causa que no tiene razón de ser.
La verdadera historia de Once es que un señor llamado Marcos Antonio Córdoba realmente o se quedó dormido o algo le sucedió en el momento cuando entraba a la estación o realmente estaba planificado para chocar ese tren. No existen otras posibilidades, no hay posibilidad de que esto tenga que ver con una cuestión de falta de mantenimiento, de la concesión. Esas son cuestiones que nadie puede discutir. Que los trenes eran una porquería, y sí era una porquería, pero es otro debate. Si el tren era aplicado el freno por el motorman, el tren frenaba. De hecho, frenó en todas las estaciones. Entonces, si frenó en todas las estaciones, ¿por qué no frenó en 11? Porque tipo entrando en 11, desconectó un freno para descansar la mano. Y nunca se sintió responsable. Pero cuando fue a hacer la última declaración para la libertad condicional, siendo que ya salía, él quiso, porque finalmente la persona que delinque en su cabeza debe tener ese segundo de lucidez para decir, y sí, bueno, sí, fui responsable porque desconecté el dispositivo. Y ahí hubo una lucha con la abogada defensora que parecía que se le hacía agua a la boca condenando a toda la gente, en vez de defender a su pupilo. A ella parecía que le causaba placer que condenen a los funcionarios y que condenen también a los empresarios. Dijo que en realidad ya lo había dicho que era igual. No, no era igual. Porque en todas las declaraciones, si bien dice que desconecta el freno de hombre muerto, nunca se siente responsable. Él dice que hace todo lo posible por frenar. Bueno, aquí a las psicólogas le dijo que se sentía responsable. Y cuando una persona se siente responsable, está el tema concluido. Yo creo que la revisión va a ir bien, creo que no hay posibilidades de que no funcione. Yo lamento que políticamente no hayan acompañado como hubiéramos querido todos en este momento cuando somos gobierno, cuando estamos al frente del gobierno, pero yo no me voy a quedar sentado de manos cruzadas mirando lo que pasa, ni mucho menos. Yo estoy comprometido a mis víctimas, a las que yo manejo, a las que tengo como clientas, de darles la verdad y no de darles simplemente una sentencia de lawfare. Les vamos a dar la verdad. No tengo intencionalidad de pararme acá y decir ya terminó mi trabajo. Mi trabajo va a terminar cuando la revisión de Maxi seguramente prospere, cuando la causa se anule y cuando realmente sepamos lo que pasó, pero con conciencia. Y también quiero que los jueces realmente paguen por el encubrimiento, porque lo de Jiménez Uriburu y lo de Gorini lo van a pagar. No, yo no me voy a quedar en el molde, voy a ir por el encubrimiento. ¿Saben por qué? Porque ellos encubrieron para dictar esa sentencia. Encubrieron la alcoholemia del motorman, encubrieron a los peritos, encubrieron y trataron de hacer cuestiones que podíamos, en 11.2 pudimos hacer un coloquio y en 11.1 no lo permitió Gorini, porque se les caía abajo todo. Y después también, más allá de la cuestión justa o no justa sobre la expulsión que yo tuve en ese juicio, evidentemente les molestaba muchísimo que yo estaba en ese juicio porque no solamente representaba a víctimas, sino que yo creo, estoy convencido, que lo que representaba era la pura verdad, era puro, no era un tipo que solamente iba ahí a sacarle plata a los clientes o a hacerme más rico de lo que podía ser o a tener virtudes que son más defectos que virtudes. La búsqueda de la verdad para el abogado, para mí, es lo más importante que existe en la vida del abogado. Y eso es lo que intento hacer. Y no voy a parar. No termina hasta que termina. Y esto recién empieza. Gracias. Muchas gracias, doctor Dalbón, por la claridad también, por el énfasis también de los hechos sucedidos y cómo narrarlos. Hay muchos mensajes de solidaridad y de acompañamiento para Verónica en lo expresado, hay muchos saludos para ella, también hay preguntas que nos están haciendo llegar. Quiero... los saludos transmiten a Verónica, por ejemplo, desde TV Sindical, Silvia Esbravati, Jorge Vera, Nora Chirón, Marita Goyiti, Chris Kors, bueno, algunos de los saludos, mensajes de solidaridad y acompañamiento que hacen llegar a Verónica y a las familias. Una de las preguntas que plantean es, dice, quisiera saber cómo queda la causa, sabiendo ya fehacientemente que el motorman no accionó los frenos, ¿no? Esa es una de las preguntas allí de interrogantes en función de lo narrado.
¿Quieren que la conteste yo? La causa, lamentablemente, hoy está con una condena firme en virtud de que el último recurso de los imputados ha sido rechazado por la Corte por cuestiones de forma y no por cuestiones de fondo. El Motorman queda condenado a una pena mínima irrisoria después de llevarse 51 muertes, una por nacer y 763 heridos. Ya está en libertad condicional, es decir, ni siquiera en libertad, digamos, domiciliaria, pero le corresponde la libertad condicional por esa pena. Por eso tampoco me opuse a la libertad condicional de él, porque en realidad también tenemos que ser gente con todo el mundo, por más que le hayan dado esa condena, es lo que ahí ya no puedo discutirlo. Pero el Motorman está condenado, el Motorman tuvo una condena, el Motorman pagó por eso, y ahora llegó el momento en donde cumplió los 2/3 y puede salir por la libertad condicional. Por ese lado, el Motorman ha pagado y está pagando todavía lo que hizo. A mi criterio, con una suma de pena muy barata. Y creo que en la sumatoria de los dos delitos y en ese concurso que le imputan a los demás están pagando la cuenta más cara, que todavía están presos o que todavía tienen domiciliarias. La gente se cree que la domiciliaria es un viva la pepa, pero la domiciliaria también es una condena. Bien, ahí respondido entonces. Otra pregunta para el doctor Rusconi. Tienes que sacarte el micrófono, A ver. Maxi. Tenés el micrófono bloqueado. Ahí está, Maximiliano está. Perdón, sí, Zulema, yo quería hacer una aclaración antes de pasar a otra pregunta. Es cierto lo que dice Albón de que la causa en sí misma ya tiene lo que se llama cosa juzgada firme, ¿no? Es decir, ya no hay más instancias en el derecho interno. Sin embargo, como dije antes, nosotros ya vamos a presentar, estamos trabajando ya en la única alternativa que nos da el derecho interno para que una causa que tendría cosa juzgada firme pueda ser abierta y revisada. Eso se llama un recurso de revisión que está regido ahora por el nuevo código, con lo cual tiene causales más amplias, entre ellas el hecho de que esto que está pasando y al cual la compañera o el compañero que consulta se remite, ¿no? Que es cuando hay razones evidentes, hechos nuevos evidentes que hacen que la primera sentencia no pueda ser sostenida ya, digamos, porque reconstruye una verdad que no está, reconstruye un hecho falso, digamos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a presentar ese recurso de revisión con un conjunto de nuevos hechos, ¿no? Acá ya se demostró que el tren ingresó a una velocidad inusitada a la estación, que no hay ningún frenado, ni siquiera algo que intentó en este encubrimiento que menciona Dalbón, en esa sentencia que es un prevaricato en 11.1, que el tribunal intentó decir que en un momento hay una velocidad de 22 km por hora, entonces dice de 28 a 22 frenó, algo frenó, no frenó más porque andaban mal. Bueno, estos sujetos, por llamarlos de algún modo, ni siquiera advirtieron, o lo advirtieron y lo ocultaron, que el momento del registro de 22 es posterior al impacto. Es decir, el tren choca a 28 y en el rebote que se aleja, ¿no? Por unos metros del impacto, ahí el GPS registra una velocidad de 22, producto del rebote. A ver, de 28 a 22, no es que frenó el Motorman, lo frenó el choque. Hasta esas cosas, por ejemplo, ¿no? Hoy se sabe que el perito Brito fue todo falso lo que dijo y que pactó con Bonadío su relato, que no pudo ser sostenido. La testimonial de Brito en 11.12 fue una vergüenza. Y por supuesto este hecho nuevo que ya estaba dando vueltas, pero ahora con mucha más claridad, el reconocimiento por parte del Motorman de que él fue responsable del hecho, y es más, fue el único responsable. Todos estos hechos, que son nuevos hechos, que aparecen
hoy mucho más claros, van a dar lugar a un recurso de revisión. Ese recurso de revisión, además, va, digamos, es contemporáneo a otra cosa que también estamos trabajando, que es ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también es motivo, hoy está regulado dentro de una causal de remisión, digamos, ¿no? de recurso de revisión. Con lo cual, lo que queda ahora es los dos escenarios. El recurso de revisión, que una cosa importante, no puede ser juzgado, esta revisión, por ningún juez que haya intervenido en estos espantos, ¿no? Eso lo dice expresamente la ley. Con lo cual, tenemos esperanza que una persona sana, jurídicamente formada, no va a poder legitimar este espanto, ¿no? Y lo otro es la Comisión Interamericana, que también vamos a ir ante ese Estado, que es el antecedente de después de ir a la Corte de Derechos Humanos de la región, ¿no? Bien. Sigo con usted, doctor Rusconi, porque hay preguntas, pero antes quiero los que envían saludos, Cristina Pantoja del Carmen, Agustina Ceballos desde la provincia de Jujuy. Y la pregunta para el doctor Rusconi era si se investigó que había relación entre el grupo Plaza Sirigliano y la empresa SOCMA. No, eso no es un eje, por lo menos que hayamos investigado nosotros particularmente, digamos, no. No. Bien. Otra pregunta, y esta es para el estrés. Dice que si consideran que la reforma judicial es un camino posible para que no vuelvan a construirse causas bajo la lógica del lawfare. No sé quién quiere responder primero. O sea, lo mío cortito, yo tengo... Bueno, Gregorio primero, dale, vos y después yo. No, yo si no tuviera fe en eso, estaría ya buscando a dedicarme a qué, porque no se puede trabajar de abogado con este tipo de delincuente, de juez y de fiscales delincuentes. No se puede ir a Comodoro Pi, que la mitad sean de la CIDE y que la mitad sean de la Corpo. No se puede arreglar todo con guita o todo con cuestiones que tienen que ver con carpetazos. Esos jueces federales que están, la verdad que la reforma, ¿no? Que no es reforma, sino una reestructuración, yo creo que nos da fe, sí. Ojalá les toque una persona sana, simplemente sana, y que simplemente aplique la ley. Aplicando la ley, este juicio es nulo, no existe, es una vergüenza. Ojalá lo logren. Yo creo que sí, que la reforma es una esperanza. Si no lo tomara como una esperanza, estamos perdidos con esta justicia que tenemos hoy, estamos perdidos. Porque además no hay abogados como Maximiliano o como el Gallego Ubeira, o son contados con los dedos de las manos, te diría Marcelo Parrilli, y pará de contar, que salgamos a decir las cosas con nombre y apellido y como deben ser. Los demás se cuidan porque hacen el negocio siempre, tienen que volver al mismo mostrador de ese juez y lamentablemente se cuidan. Prefieren seguir teniendo su quintita, seguir yendo por la tarde a Comodoro Pi que los reciban y tomarse un whiskycito, que decir las cosas por su nombre. Y la verdad yo tengo los huevos llenos de ese tipo de abogados. Prefiero tipos como Maximiliano, tipos como Parrillo, tipos como el Gallego Ubeira, que ya estamos para realmente buscar que haya justicia, dejarle el legado a nuestros hijos de que haya un poquito de justicia, y esto que no pase nunca más, porque tenemos que buscar el nunca más de 11, porque si no va a volver a pasar, y van a volver a haber presos políticos, y no solamente presos políticos, presos injustamente condenados, o sea, con cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Sí, digamos, solamente sumando a lo de hoy unas cositas. A ver, lo que se mandó como proyecto es un pedacito de una, supongo que tiene que serlo, ¿no? De una gran reforma judicial. Y la agenda de esa reforma judicial es muy sencilla de construir. Tenemos que recordar qué nos pasó estos años. ¿Qué cosas vivimos estos 4 años? Miren, vivimos que no se nos definió nunca el hecho investigado. Vivimos que cuando había que negociar con un arrepentido, el fiscal convocaba a un defensor oficial amigo de él
y le decía al arrepentido, mirá, revocale la designación al abogado que tenés, te vamos a poner un defensor oficial con quien pactaban la declaración del arrepentido. O sea, el defensor ya, no alcanzó con la corrupción del juez, la corrupción del fiscal, no, además tenían que tener un defensor también corrupto, digamos, que no cumplía su función. Un abuso descomunal de la prisión preventiva, de la cual yo creo que en algún momento, porque Irursum, por ejemplo, no, los que conocen el Irursum de hace 25 años, cuando votaba con Horacio Catani siempre, no era este Irursum. El Irursum más joven, cuando le muestran la imagen de este Irursum, de la doctrina Irursum, yo creo que se debe morir de la vergüenza, ¿no? Como Carlos Nino se debe morir de la vergüenza cuando de a uno lo resucita y demuestra que su discípulo, Carlos Rosenkrantz, sobre el cual él tenía más esperanza académicas, le dicen de que aceptó ser nombrado por decreto para ir a la corte. Hemos vivido directamente rechazos sin límite de planteos de nulidad, abusos de poder descomunales, utilización de la inteligencia interna. Entonces, digo, hagamos un listadito de las cosas que vivimos y esa es la agenda de la reforma. Ahí está la agenda de la reforma. Está escrita en la piel de Juan Pablo, la agenda de la reforma. En el sufrimiento de los presos políticos. Ahí está la reforma. Preguntémosle a ellos qué han vivido y en ese relato está un plan de reforma en serio. Lo que mandaron, si es parte de una reforma en serio, está muy bien. Si con esto pretenden que creamos que va a haber una gran transformación juntando penal económico con federal, yo le diría, o sea, digo, mejor que haya 12 jueces, digamos, que haya más jueces que 12, pero digo, federal, digamos, yo sé que los jueces en federal están contentos porque ahora tienen el tema de penal económico, y en penal económico están contentos porque ahora tienen las causas de corrupción, las llamadas causas de corrupción. Es casi gracioso. Pensar que la reforma va por ahí. No, a ver, que haya más de 12 jueces está muy bien, porque eso estaba muy concentrado. Pero diría que solo esa es la parte, es esencial, pero es menor frente a otras transformaciones que hay que hacer, ¿no? Si me permite, yo obviamente no puedo opinar sobre el valor jurídico de la reforma judicial porque no es una materia en la que entienda verdadera y profundamente. Lo que sí diría es que desde la experiencia de vivir cómo el Poder Judicial nos ha robado la vida a los que yo he conocido aquí, no solo en la causa de Once, sino en todo este tránsito, sobre todo por el penal, o por los penales, lo que diría es que esto es una deuda, o es un compromiso, o es algo que será posible, no con una ley, sino con un movimiento social que pueda entender que si nosotros no tenemos un poder judicial digno y ajustado a la ley, no tenemos sociedad. No es que nos van a robar la vida a los que ocasionalmente seamos víctimas de esto, nos roban la vida a todos los argentinos. Nos roban la vida a la nación en su conjunto. Si nosotros no podemos garantizar un poder judicial que verdaderamente recupere su dignidad y que pierda todas estas cosas que estaba diciendo Maximiliano recién y que también decía Gregorio, digamos, no existe que podamos tolerar como sociedad juicios con causas armadas. Y en todo caso, si el Poder Judicial, ahí me animo como médica que atravesada por la pandemia vivimos la crisis del sistema sanitario, nos damos cuenta de que con terapias intensivas no alcanza, ni con camas de terapias intensivas no alcanza. Yo creo que la reforma judicial también necesita de alguna forma de blanquear algunas cosas. O sea, si el Poder Judicial quiere hacer política, y no va a dejar de hacer política, entonces pensemos todos de la base. A lo mejor todos tenemos que hacer política y definir cuál es la política que queremos darle como rumbo a la nación en su conjunto, para el Poder Judicial, para el Poder Legislativo y para el Poder Ejecutivo. Pero hablemos de política, no digamos hipócritamente que estoy haciendo no sé qué con la ley, no sé qué cuánto, y lo que estoy haciendo es política. Entonces, hagamos política y defendamos una política en serio, que nos permita tener un Poder Judicial digno. Un solo comentario
que es algo que a mí me preocupa y que yo que, digamos, a mí me encanta ser políticamente incorrecto. Bueno, no me encanta, termino siéndolo, digamos, políticamente incorrecto siempre, ¿no? Y en este sentido me parece que hay un problema en cómo se relaciona el sistema político con las víctimas de delitos, ¿no? Hay una cosa que tenemos que sacarnos de la cabeza. Uno puede ser muy solidario con la víctima, con los familiares de las víctimas, comprenderlos, acompañarlos en el dolor, contener a las víctimas, apoyarles del Estado, las herramientas que tenga el Estado para que el dolor sea menor. Pero no creamos que, en el sentido casi inocente, yo diría, no transformemos a las víctimas en sabios, ¿no? Porque no lo son. Y no construyamos políticas públicas alrededor de las víctimas, porque la víctima no es un sujeto que es moralmente mejor que otros, o sea, es un sujeto que ha atravesado un dolor descomunal, pero su palabra no vale más que otro ciudadano, y lo digo en general. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es como si digamos, a la mamá de una víctima de una mala praxis le decimos, tiene razón, usted ha sufrido mucho, su hijo se le fue por una mala praxis, a partir de ahora cada operación vamos a preguntarle a usted cómo operar. Eso no lo permitiríamos. Entonces, esto lo digo porque digamos, y hasta con todo cariño, porque yo quisiera, digamos, si se me permite, continuar 15 minutos más por lo menos de oficialismo, ¿no? Una situación que no me pasa en general, digamos. Quiero ser 10 minutos más oficialista. En general soy siempre opositor. Pero la verdad es que hemos transformado a un sujeto como Bloomberg en un especialista en materia de seguridad. Y el que era secretario de política criminal en el gobierno de Néstor Kirchner era un sujeto que yo respeto mucho, hasta admiro, en sus concepciones muy cercanas a Zaffaroni, en muchas ideas interesantes. Bueno, pero mientras él era secretario de política criminal, se mandó un proyecto que fue la ley Bloomberg, digamos, disparatado, creyendo que el aumento de pena iba a solucionar el problema de seguridad en Argentina, y ahí estamos. Ahora Bloomberg mide 2 puntos, entonces nadie le consulta nada. Pero digo, con Bloomberg hemos generado todo un modelo de política criminal, solamente por el hecho de que era el papá de un sujeto que había sufrido y había sido víctima de un delito. Alrededor de Menguini y Rey también. Se construyen modelos políticos alrededor de estas víctimas, y esto es una de las herramientas, no todas son estas, pero en algunos de los casos Lawfare sucede esto. Tengamos cuidado con esto, advirtamos esto y tengamos la valentía de decirle a Menguini Rey, a Bloomberg, mire señor, no vamos a construir una política pública alrededor, porque vamos a escucharlo, vamos a ver qué le pasó. Pero entonces construyamos políticas públicas escuchando a la gente, por supuesto, escuchando a la comunidad organizada, a las ONG, viendo lo que pasa, digamos, sintiendo, digamos, estando en contacto con la comunidad. Desarrollemos políticas públicas en serio. Eso solo. Una cosita a agregarte. Creo que la sangre ha hecho a Macri jefe de la ciudad de Buenos Aires. La sangre ha hecho a Macri presidente. El contacto y con la tragedia, con los muertos, con las personas que han perdido familiares, es una especialidad de Mauricio Macri. De esa manera utilizó Cromañón y de esa manera utilizó la tragedia de Once, que yo no tengo ninguna duda fue el caso paradigmático más importante que tuvo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Inclusive, como no podían, después intentaron meter 5 o 6 personas adentro de un baño con el tema de Nisman.
pero todo lo que tiene que ver con la sangre, todo lo que tiene que ver con la sangre, tiene que ver con Mauricio Macri. Ahora lo que tenemos que hacer es darnos cuenta dónde termina la madre de Menguini Rey en el Congreso de la provincia de Buenos Aires como diputada. ¿Utilizada por quién? Por María Eugenia Vidal. ¿Le importó a ella condenar personas que no son culpables? No. Sonreía y decía, están en cárcel común cuando las personas estaban sufriendo. Lo que tenemos que hacer es, como vos decís, Maxi, no hacerle una estatua a las víctimas, sino respetarlas como tal, pero de ninguna manera utilizarlas políticamente. Y creo que la especialidad del macrismo ha sido utilizar a las víctimas políticamente como nadie en la historia de la Argentina. Quizás estas cosas que nos sirven de experiencia, lamentablemente los que las sufren son los que están presos. Pero descuidá y quédate tranquilo, vos no estuviste. Pero yo sí estuve en el juicio de 11-1 hasta que me echaron. Yo le dije todo lo que tenía que decirle en la cara a esa mujer, al hermano de esa mujer que era quien era el abogado, que no acusó al Motorman, para que tengas una idea, no lo acusó. Ya con eso creo que... Bueno, pero ahora Menguini Rey dice que es el único responsable de la tragedia, entonces se quejó de la libertad porque era el único responsable. No podía contestar las vistas, no podía contestar las vistas porque él no lo acusó. La única querella que lo acusó fuimos nosotros. No lo acusó. No lo acusó. Bonadío lo absolvió. En primera instancia, Bonadío lo sobreselló. Esto fue un circo espantoso, del cual tenemos que ver de qué manera darlo vuelta. Yo sé que es difícil, pero bueno, metémosle a la revisión, que espero te vaya bien, porque más allá de todo, lo de la Comisión Interamericana, viste que por ahí dentro de 10 años estamos muertos. Pero yo sí estoy convencido de que en la revisión te va a ir bien. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, ya termino. Yo creo que la revisión va a andar bien y creo que también hay que hacer el encubrimiento. No tenemos que dejar que Gorini y que Jiménez Uriburu sean un minuto más jueces de la nación. Sí, si me querías hacer Gregorio, es importante eso es importante porque si vos ahí se logra una condena en el encubrimiento o en concurso con el prevaricato, ¿no? Eso también es un motivo autónomo de revisión, con lo cual está bien. Contá con eso. Pregunta Verónica, técnica. Sí. En esta, tanto en la revisión como en una causa por encubrimiento, ¿la madre del Motorman podría eximirse por ser madre del Motorman de decir lo que sabe, aunque supiera algo que fuera delito? Porque entiendo yo, por dichos que escucho a veces, que por ser familiar directo no está obligada a declarar en contra de su hijo, ¿no es cierto? ¿Eso es así? Si la condena, como la condena del Motorman, va a estar firme posiblemente, habría que ver cuál es el estatus. Capaz que esa garantía. Si ella sabe que alguien le pidió a Marcos Córdoba chocar el tren, ¿ella puede ocultarlo sin consecuencia para ella? Yo creo que a esta altura no. Pero es un tema jurídico complejo procesalmente, ¿eh? Pero yo creo que a esta altura ya no puede. ¿Y el padrastro? Pero decirlo públicamente sería ideal. Bueno, ella me lo dijo a mí, no lo dijo públicamente, pero en el juicio, el día que Marcos Córdoba estaba declarando y que patinaba, porque la verdad es que yo no sé si estaba medicado o si le pasaba algo, seguramente a todos nos pasaba algo en ese momento, esta mujer estaba muy descompensada, estábamos las dos solas arriba, ella se puso a llorar y entonces yo me acerqué y ella en ese momento me dijo, es que si esto se lo hubieran pedido a mi marido, que no es el padre de Córdoba, es el otro maquinista que trabaja en esa misma familia y que apareció inmediatamente después del accidente, si se lo hubieran pedido a mi marido, no habría pasado lo que pasó. Eso me lo dijo ella a mí. No apareció directamente, estaba en la estación esperando a Córdoba. Sí, y fue el primero que se acercó a la máquina siniestrada, digamos,
supuestamente para asistir a Córdoba, pero sin ningún cuidado respecto de qué hacía él con la máquina, Verónica, su cuestión técnica. Verónica, esto es un diálogo profesional y forma parte de una definición estratégica profesional que nosotros podemos tener después. Yo te diría que no, o sea, más allá de que es muy amigable el entorno, pero discutámoslo después porque forma parte, hay algunos caminos que se derivan de eso posiblemente, que lo vamos a charlar. ¿Ah? Bien, bien, sí, claro. Nosotros ya estamos cerrando, queda una pregunta más que habla de si el Laufer llegó a la Argentina para quedarse, y ahí agregaría de la mano de los medios de comunicación, ¿no? Un poco en la línea esto de lo último que estábamos hablando y que ahí lo explicaban y se explayaban los abogados. No sé quién quiere responder. Yo creo y espero, y este gobierno, pues a mí es increíble, me sorprende el cinismo de la oposición actualmente. Porque si este gobierno quisiera aprovecharse ahora de los modelos de Lofer y Están utilizar todos el presos. poder, ¿eh? Estarían todos presos los macristas. Pero claro, este gobierno, yo una de las cosas que así como, bueno, yo a veces soy crítico de alguna cosita y me gustaría que alguna cosa, alguna estrategia se exprese con más contundencia, o que el gobierno acompañe más a nuestras angustias, pero debo decir de que si hay algo que mostró este gobierno es que no quiere aprovechar, o sea, realmente cuando tiene el poder ahora es que dice, vamos a discutir un modelo, ahora cuando puedo hacer todos los desastres que hizo el macrismo, yo decido modificar el modelo judicial, yo decido no usar más la inteligencia interna, yo decido limpiar la AFI, decido, digamos, que no haya 3 o 4 interlocutores en Comodoro Pi, sino ampliar la base de sustentación de la justicia. La verdad que es increíble. ¿De qué se quejan los que hoy son oposición? Es un gobierno que se está autolimitando. Es más, yo casi que diría Demasiado. autolimitante mañana, pero hoy ayudarnos un poquito primero antes de autolimitarte, digamos, casi que diría, digamos, desde un egoísmo profesional, pero la verdad es que yo creo Sí. que Es si como este los gobierno le padres va bien, que, no hay lawfare en el futuro. es como los padres que por miedo de ser autoritarios no ejercen autoridad, ¿no? Y la autoridad también hay que ejercerla, sobre todo cuando la población te la ha conferido en un acto en elecciones en las que has ganado libremente y limpiamente, ¿no? Eh, Sí, pero si volvimos para no ser debe ser mejores, fácil. como dicen todos, si volvimos para ser mejores, no sé si se me escucha. ¿Sí? Sí, sí. Sí, 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 No podemos perfecto. ser mejores con presos políticos. Nunca vamos a ser mejores, nunca. Nunca Eso podemos es, ser mejores con presos políticos, de ninguna manera. Me parece que la única posibilidad es que se dé cuenta Alberto Fernández. Cristina entiendo que lo sabe, o pero sea, cada uno se maneja de determinada manera. Si yo pudiera manejar los criterios políticos de Cristina o de Alberto, hoy las personas que están presas por la tragedia de Once estarían en libertad. Y las personas que están en libertad, como Maturano, como Córdoba y como muchos más, estarían presas. Pero lamentablemente mi rol es el de ser abogado y no político. Pero sí, me parece que, como decís vos, Maxi, el lawfare se va a ir porque tenemos un gobierno que pretende hacer las cosas bien. De todas maneras, creo yo que a mi criterio está muy livianito, muy livianito. Y la verdad, me parece que ni una cosa ni la otra, ni abolicionismo ni inquisición. Busquemos un término medio dentro del derecho penal para que realmente, si sos inocente, no tengas ningún tipo de inconveniente, pero si sos culpable, que por lo menos te pique un poquito el dedo gordo del pie, porque acá creo que hay muchos culpables que hoy se nos están cagando de la risa. Bien.
Muchas gracias, todavía nos siguen llegando preguntas, pero no queremos hacer extenso también. Agradecemos por su tiempo a Verónica, a Maximiliano, a Gregorio. Les contamos que ya estamos cerrando, que esto se transmitió por las redes del foro, también a través de TV Sindical, a los compañeros a quienes agradecemos también a los compañeros trabajadores de la educación SUTEBA, quien nos permite a través del soporte transmitir virtualmente a través del Facebook y de TV Sindical también. Y para cerrar, simplemente quiero leer esto que forma parte de lo que es el foro. El foro, como colectivo de militantes populares y organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos, que desde el 2017 y febrero del 2018 en La Plata, Berisso y Ensenada, nos organizamos o se organizaron por la lucha por la libertad de las presos y presas políticas y por ende en defensa del Estado de Derecho en Argentina. Durante los años del gobierno neoliberal de Macri, con las herramientas del lawfare, mediante presiones políticas o afinidad ideológica de jueces y fiscales, se buscó estructurar un entramado de denuncias y causas armadas con el apoyo de los medios hegemónicos. Hubo un plan sistemático de persecución política y social a la oposición, a los militantes populares, a exfuncionarios del gobierno que lo antecedió. Seguimos reclamando la libertad de todos las presos y presas políticas. Con presos políticos, con presas políticas, no hay democracia plena. Foro por la democracia y la libertad de los presos y presas políticas en Argentina. Quiero cerrar con esto, que son las palabras de los y las compañeras, agradecerles mucho a ustedes por su tiempo, por prestarnos testimonio y por compartir esto que es el pedido de justicia, de resistencia, de lucha a través del trabajo que vienen haciendo ustedes y todos los compañeros que integran el foro. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego.